somos el grupo número 1. Estamos conformados por mis compañeros Joshua, Gael y Américo. Somos de la Universidad Privada del Norte, CDAT. Hoy les explicaremos sobre la obra literaria La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Hablar de La ciudad y los perros es hablar de una obra que marcó un antes y un después en la literatura peruana. Su autor, Mario Vargas Llosa, nació en Arequipa en 1936 y es considerado como uno de los escritores más importantes del boom latinoamericano. A lo largo de su trayectoria, ha escrito novelas fundamentales como Conversación en la Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia, La guerra del fin del mundo y Las travesuras de la niña, entre otras muchas obras. Primera novela, La ciudad y los perros, publicada en 1963, revela la violencia y el autoritarismo que marcan la formación de los jóvenes en un colegio militar de Lima. La obra fue tan impactante que incluso fue censurada y sus ejemplares fueron quemados por las autoridades del mismo colegio. En cuanto al estilo, Mario Vargas Llosa utilizó el realismo crítico y social, pues busca mostrar una realidad de todos sus conflictos, sin idealizarla. Utiliza múltiples voces narrativas, saltos temporales, diálogos superpuestos y el monólogo interior para sumergir al lector en la mente del personaje. Entre los principales recursos estilísticos de la obra destacan la fragmentación temporal que rompe la linealidad de los hechos, la polifonía, varios sonidos que permite escuchar varias voces y puntos de vista, y el lenguaje coloquial y militarizado que da la verosimilitud de los diálogos entre los cadetes. Estos recursos no solo dan profundidad a la historia, sino que dejan el caos moral y psicológico de los personajes. Bueno, en este caso, dentro de lo que nosotros pudimos apreciar de la obra La ciudad de los perros, principalmente fue la supervivencia de los cadetes, la supervivencia de los adolescentes que iban ingresando, y lo principal fue la brutalidad que se vivía dentro del colegio Leoncio Prado. Rebelarse o era conformarse con el roce social que vivían dentro del colegio. Para esto, la obra empieza con unos dados dentro del baño. Cava es el que sale elegido. A él es el quien se le encomienda a robar los exámenes de matemática. En lo que se vivía en la escuela Leoncio Prado era la frialdad, el nepotismo que se vivía dentro de la escuela misma, y hacían por los estudiantes, por sus altos mandos, el rincón clandestino del rincón, sus leyes, su jerarquía, el abuso que por parte de los estudiantes que ya estaban dentro, y a los que ingresaban se les hacía bautizo. Ahora, en este caso, el bautizo era muy atroz, poder leerlo, comprenderlo, y lo que más me llamó la atención fue el bautizo del esclavo de Ricardo Arana, como en un relato le hacen gritar, soy un perro, cosas de esa magnitud. Ahora, había un grupo que se hacía llamar el Círculo, que se conformaba por Jaguar, por Cava, Rulo, por Boa. Lo llevaban todos sus planes dentro del baño del colegio. Puede observar, en este caso, a un personaje que es Jaguar. Se encarga de encomendar, en este caso, el robo del examen al cadete Cava. Se le menciona a un cadete llamado El Gordito, la brutalidad que lo lleva junto con la gallina, la brutalidad severa, normalizada tanto por sus autoridades. Dentro de lo que se puede observar en la obra literaria es la pelea masiva, la pelea que es prácticamente todos los que integraban la escuela Leoncio Prado, ya sean autoridades, ya sean cadetes, todos tenían que prácticamente ser parte de esa pelea masiva. Ahí se puede apreciar que era el golpe, era incluso a ciegas. También se puede apreciar a un personaje llamativo en la obra literaria, que en este caso es el teniente Gamboa, sobre todo los castigos muy humillantes que hacía hacia los cadetes, y por su autoritarismo que se vivía, se le respetaba de una u otra manera. También se puede apreciar ahí al personaje, en este caso, que es Guarina, que era conocido como el Sapo, sobre todo por la burla que hacía a sus compañeros, por lo que hoy en día también puede llamarle bullying. Otro personaje también que podemos observar ahí es el subteniente Pessoa, y
sobre todo por hacer hincapié mucho es en el odio que haya dentro de la escuela. También se puede observarse ahí, en este caso las autoridades, el coronel que dominaba y manejaba toda la escuela superior de Leoncio Prado, lo que más le interesaba era la imagen que resaltaba al exterior de la Escuela Superior Técnica, y en este caso poco o nada le interesaba lo que se vivía en sí al interior de la... En esta obra literaria también se puede observarse ahí a los protagonistas, en este caso son los cadetes, y uno que resalta mucho es Alberto, el poeta, que vendría a ser en este caso Mario Vargas Llosa, por principalmente hacer de supervivencia dentro de la escuela. También aparte de la supervivencia que tenía, que era hacer revistas y venderlas, hacer cartas de amor y también venderlas, era el subsidio que él tenía. En este caso el personaje de Alberto se le puede apreciarse dentro de la obra literaria. Vende sus cartas de amor a su compañero, en este caso Ricardo Arana. Se le puede apreciar también ahí, en este caso al cadete Ricardo Arana, el esclavo, que en este caso vive con un padre que es ausente, que a la misma vez así como desaparecía también aparecía, vivía en ese drama familiar. También vive con este caso con una madre que tenía dependencia emocional, y sus amigos en este caso eran Bebé, Tico, Pluto, en los barrios de Miraflores, que también pertenecía a su era Elena. También se puede observarse a un personaje muy resaltante también, es en este caso es a Ricardo Arana, quien se le ve que es uno de los personajes más humillados, y también sentimentales. En este caso él es el que presta dinero para que su compañero cadete Alberto le haga cartas de amor para su novia, ¿no? O para su futura novia. Aprecia también ahí su inocencia, la inocencia de este caso de este cadete que era muy humillado en la obra literaria. Es que al final llega a morir por un disparo que al inicio no se sabía quién era. Dentro de los personajes más icónicos, más resaltantes en la obra literaria, también tenemos a Ricardo Arana, que es el esclavo en este caso. Viene a ser el objeto de burlas, humillaciones, golpes, pues, ¿no? Él le paga a Alberto para que le haga cartas a su novia. Ajá, y también se ve ahí un personaje que es muy sentimental, que de una u otra manera le humilla, y que al fin muere por un disparo en la cabeza que le hacen por un ejercicio militar dentro del colegio. Claro que en un momento de la obra viene el papá a la escuela y las autoridades de la escuela deshumanizan la muerte de su hijo. Esto nos habla de un problema que había en la época, pues, ¿no? De que las autoridades tenían poder sobre las personas. Ajá, que prácticamente lo que más le interesaba era la imagen pública, sobre todo del qué dirán dentro de la sociedad, sobre el tema. Eso era lo que más le interesaba a las autoridades, y trataban de infringir o tapar todo lo que ocurría dentro del colegio en este caso. Sus compañeros más tarde intentan hacerle un velatorio para su compañero fallecido, pero su colegio les impide hacer esto. En los textos a un líder innato, que en este caso es Jaguar, que es quien lidera todas las peleas con los de cuarto. Claro que este tipo de personaje en la época era el típico macho alfa, pues, ¿no? Luego en la historia, Jaguar confiesa al teniente Gamboa que él fue el que le disparó a Ricardo Arana. Y eso hace que sus compañeros lo excluyan y él se sienta traicionado. También encontramos en este caso otro de los personajes, que es Cava, que se le conoce como el Serrano, donde fue quien robó los exámenes y es descubierto, y a su vez hacen su expulsión. Y esto causa que sea humillado, y a la vez de la expulsión le quitan sus insignias y encuentran como a Ricardo Arana como el culpable fácil, ya que no querían hacer más investigación. En conclusión, La ciudad de los perros no solo es una novela sobre adolescentes de un colegio militar, es una profunda denuncia contra la violencia, corrupción y el autoritarismo que existe dentro de la escuela,
y aún así persisten en distintos niveles de la sociedad. Desde el pensamiento crítico podemos decir que Mario Vargas Llosa nos invita a cuestionar sobre la educación represiva y a reflexionar sobre cómo el poder moldea la conducta humana, contextualizando la obra. Entender. Ya, 3, 2, 1, ya. Desde el pensamiento crítico podemos decir que Mario Vargas Llosa nos invita a cuestionar sobre la educación represiva y a reflexionar sobre cómo el poder moldea la conducta honesta, humana. Contextualizando la obra, entendemos que en los años 60 en el Perú vivían un proceso de cambio y desigualdad, como por ejemplo terrorismo o cambios de ideologías. Y la novela puso en palabras lo que muchos callaban. Ya, si en el colegio es una metáfora del país, entonces cada uno de nosotros decide ser parte del silencio o de la voz que conforma una transformación en la sociedad. Porque como decía Mario Vargas Llosa, la literatura no cambia el mundo, pero cambia a quienes pueden cambiarlo. Que la presión del sistema es tanta, el caso de Alberto, la presión del sistema es tan intensa que devasta la injusticia y al final gana el interés y el miedo de por sí. Eso sería todo en la conclusión. Muchas gracias.